Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. 84, versículo 10, que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Este salmo o esta frase tan corta, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, la quiero tomar para nuestra vida cotidiana. A solas con Dios. Es muy importante nuestra relación con el Señor, a solas con Dios. Y yo creo que, hermanos amados, todos los que estamos acá siendo cristianos, tenemos que tener en consideración algo. Y es que antes de hablar de nuestro compromiso con la iglesia, porque hay compromisos, el compromiso de ser pastor, el compromiso del diaconado, el compromiso de los ministros de la alabanza con la alabanza aquí en la congregación, compromisos que cada uno tiene, que tiene que venir a hacer su discipulado, su escuela de crecimiento, que debe venir a la consejería, que debo de atender consejería, cosas como de ese talante, nuestro compromiso con la iglesia. Antes de hablar de estas cosas, yo quiero preguntar a cada uno y cada uno se responderá: ¿cómo está su compromiso con el Señor? Porque nuestro compromiso con la iglesia son muchas, ¿cierto? Venir, estar en los cultos, ofrendar, atender el diaconado, atender los asuntos de la cena. Pero su compromiso con Dios, ¿cómo está? Eso es lo valedero en este caso. ¿Cómo está mi relación con Dios? Porque mucha gente, de todos nosotros los mismos cristianos, vemos la iglesia como un lugar de activismo, un lugar de muchas prácticas, donde podemos conocer a buenos cristianos, donde podemos desarrollar nuestro talento como tal, nuestros dones y relacionarnos con todos. Y eso es muy, muy importante. Es más, lo debemos de hacer. No puede quedarse un cristiano ahí sentado, porque es que hay mucho cristiano que está sentadito y tiene que ponerse las pilas, hacer algo también en la obra. Aunque hay otros que no lo pueden hacer porque están con unas actividades que no les permiten, pero hay muchos que lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa también? Entonces eso, sin dejar de lado, lo importante aquí es cómo está mi relación con el Señor. Yo como pastor, ¿cómo tengo mi relación con el Señor? Usted como oveja, ¿cómo tiene su relación con el Señor? Y a la final yo soy oveja también. ¿Cómo estoy yo relacionado con el Señor? Entonces, eso es cierto en parte lo que les estoy diciendo, pero la realidad es que todo lo que hacemos debería partir de nuestra genuina relación con Dios en intimidad. Mi relación con el Señor debe ser de mucha intimidad. Y la relación de mi Señor en intimidad tiene que reflejarse en la vida pública. Mi intimidad con el Señor se refleja en mi vida privada, que es en mi casa. Mi intimidad con el Señor se refleja en mi vida pública, que es ya afuera de las puertas de mi casa hacia afuera. Intimidad, privacidad y público. ¿Cómo me estoy relacionando con el Señor? ¿Cómo es mi compromiso con Él? No en una serie de actividades que se realizan en la iglesia. Eso es importante, no hay que dejarlo hacer, pero no es esa mi relación con el Señor realmente. Estoy haciendo cosas en la iglesia porque me gustan, está en el diaconado porque le fascina, está en las escuelas porque quiere aprender, está haciendo muchas cosas en medios porque quiere aprender, pero su relación con el Señor, ¿cuál es? Y usted que viene y no hace nada en la iglesia porque por otras cosas no lo puede hacer, pero viene a la iglesia, ¿cómo está su relación con el Señor? Entonces, mucha gente dice que está bien con Dios, pero nunca está a solas con el Señor. Nunca está a solas con el Señor.
Y eso es Igleburger. Igleburger es comida rápida, comida chatarra, comida que me va a llenar pero no me va a alimentar. Mi relación con el Señor a veces es una Igleburger, porque no paso a solas con el Señor. Pero sí tengo muchos compromisos que desarrollar en la iglesia, pero su compromiso de estar a solas con el Señor, ¿qué? Yo creo que muchos viven en un edificio y tienen muy buena relación con los que viven al lado o con los que viven en el piso de arriba o de abajo y que nunca ha tenido problemas con nadie, ¿cierto? Yo tengo unos vecinos que yo no conozco, tengo que decirle, no los conozco. Muchos pueden vivir en barrios donde no conocen al vecino y en las unidades, en edificios, posiblemente el vecino de arriba o del quinto piso más arriba del suyo, usted no lo conoce, o el de más abajo no lo conoce, posiblemente, pero nunca ha tenido problemas, nunca tiene molestia, ni él conmigo, ni yo con él. Nos tratamos con respeto y nunca hemos hecho nada malo que moleste a esa persona o han hecho algo que nos llegue a molestar. Pueden ser todas estas circunstancias. Es una relación importante e impresionante. Yo no estoy ofendiendo a nadie, ¿cierto? Pero no es eso, no es eso. La verdad es que estoy bien con el vecino de al lado o está bien con el vecino del quinto piso o el de abajo, porque realmente la relación no existe. Ni siquiera se sabe el nombre, ni sabe nada de su vida. No hay ninguna relación, simplemente lo ha visto, pero no hay relación, entonces todo está bien. Solo lo veo de vez en cuando sale. Yo no lo molesto, él no me molesta. Entonces, así es muy fácil decir que estoy bien con él. Lo mismo puedo decir de Dios. Yo estoy muy bien con el Señor, pero yo no tengo ninguna relación con el Señor. Eso es Igleburger. Y creo que a muchos cristianos nos pasa lo mismo, incluyéndome, incluyendo a los líderes, incluyendo a todas las personas, nos puede pasar lo mismo. Nos decimos unos a otros, yo estoy bien con Dios. Sí, yo estoy bien, voy a la iglesia. Y todo bien, sí. Y quizás es debido a la falta de relación con Dios que digo que estoy bien con el Señor, porque no sé relacionarme y porque no invierto tiempo en conocer al Señor. De hecho, cuando uno pasa tiempo a solas con Dios, de verdad, cuando uno pasa a solas con Dios, de verdad, uno se da cuenta de las cosas que no están tan bien como creíamos. Solo cuando empezamos a pasar tiempo a solas con Dios, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que creíamos que estaban bien, no están bien. Porque nos empezamos a relacionar. Y entonces en esa relación a solas con el Señor nace en nosotros un deseo de cambiar para mejorar nuestra relación con Jesús. A partir de esa relación, mientras tanto cumplo mis compromisos, pero si yo no tengo compromiso de relacionarme con Él, no voy a cambiar muchas cosas de mi vida. Porque lo que hago es activismo, trabajar, pero no estoy en relación con Él. Entonces, al liderazgo de la iglesia y a toda la iglesia se les ocurre una gran idea. Incluso a los pastores se nos ocurre estas ideas de decirle a los hermanos que cómo debemos de tener una relación con el Señor, y nos invitan a relacionarnos con Él. Yo era uno que decía, no importa si son 5 minutos, si son 2 horas, si son 3 horas. Yo ahora tengo que retractarme de eso. Porque a veces invitamos a la gente que pase 5 minutos con el Señor, a solas, y eso es suficiente, y es su relación con el Señor, es la intensidad de su relación con el Señor. Pero creo que esto de decir tiempo, y como decirlo así tan específicamente, pase con el Señor 5 minutos y no le queda fácil en el día por tantas actividades que tiene en la iglesia o en sus labores cotidianas, entonces pase esos 5 minutos. Pero yo creo que esto es más es el fruto de una mentalidad Igleburger.
la Igleburger, si puede pasar 5 minutos a solas con el Señor. No va a necesitar más, porque ya tiene demasiados compromisos y con el Señor 5 minutos, que conoce toda mi vida, suficiente. Esa es una Igleburger y no podemos seguir perteneciendo a la Igleburger, porque es comida rápida, comida que no alimenta. O díganme una cosita, ¿usted se imagina que vamos al gimnasio y vamos a pasar solo 5 minutos al día para empezar a coger y a marcar el cuerpo? ¿Usted cree los que van y vamos al gimnasio 5 minutos es suficiente para empezar a marcar o a subir de peso? ¿Ustedes creen que 5 minutos es suficiente? Entonces, o dígame, los novios, amor, ya voy, 5 minuticos a hablar contigo y listo. ¿Usted qué cree? ¿Eso aguanta? 5 minutos de charla, de conocernos en esa relación de noviazgo. ¿O cuánto se demoran los novios conversando? No, 5 minuticos en el noviazgo, 5 minuticos en el gimnasio, eso no va a servir para nada. No sirve para nada. Dedíquele 5 minutos al día a su novio o a su novia y verá en qué termina eso. Vaya 5 minutos al gimnasio y verá que pierde la plata. Entonces, hablemos en serio, hermanos amados, porque es que hemos querido embotellar a Dios y venderlo como un producto de telemarketing. 5 minuticos, reprenda, tiene la autoridad, tiene el poder. Poder, usted y yo tenemos poder, usted y yo no tenemos la autoridad. Todo viene de Dios y podemos ser instrumentos en las manos del Señor. Entonces, no se apropie de lo que no es suyo, porque no es suyo, y menos con 5 minutos que tiene con el Señor. Entonces, esta Igleburger que predica 5 minutos con el Señor es suficiente, es un telemarketing prometiendo cambios inmediatos, con el mínimo esfuerzo, con el mínimo tiempo posible de inversión. Solo con 5 minutos es suficiente para usted estar en relación con el Señor. Yo paso a veces horas hablando con mi esposa en asuntos de familia, en asuntos personales, y sacamos el espacio para conocernos. Aún llevando ya tanto tiempo, 20 años de casados, seguimos conociéndonos. Y en la actividad diaria nos seguimos conociendo. La relación con el Señor, ¿cómo es? La de cada uno. Cada uno busca al Señor y lo buscamos también en conjunto. Entonces, la verdad que lo más importante de nuestra vida debería de ser el tiempo que invertimos con el Señor. Desde mi concepto, lo que logro ver a partir de este versículo, porque mejor es el día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, creo que la mejor inversión que uno tiene que hacer es estar a solas con el Señor. La mejor inversión de nuestra vida es estar a solas con el Señor para relacionarme con Él. Y en esa relación con Él, mis actividades y compromisos en la iglesia van a ser bendecidos, van a ser fructíferos, van a ser llenos de la gracia del Señor. Porque muchas veces todas las actividades que hacemos en la iglesia no están impregnadas del amor como debe ser, que surge de la relación con el Señor. Entonces, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, como dice el Salmo 84:10 que leímos. Creo que el salmista dijo eso, y yo le pregunto, ¿será que usted y yo podemos decir eso? ¿Será que podemos decir a conciencia, como el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? ¿Cree que usted puede decir lo mismo? Y cuando emplea allí la metáfora de mejor un día en tus atrios, no son 5 minutos, para que no me vaya a acomodar el texto y decir, no, es que ahí dice 1000 días, un día, y pueden ser 1000, entonces 5, y yo lo invierto. No, es mi relación con el Señor, mi relación con el Señor, ¿cómo está? Seamos conscientes, o mejor, consecuentes con lo que creemos y con lo que tomamos como prioridad, hermanos amados, aparte
Apartar un tiempo para estar con el Señor es importante, en oración, escuchándolo a través de la palabra, porque cuando se abre la Escritura, se escucha a Dios. Cuando se abre la Escritura tenemos motivos para orar. Yo tenía el problema de ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a orar? No sé, porque siempre repetía lo mismo. Y llegaba y Dios mío, pero siempre estoy haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Me volví como lo que yo he criticado, el católico que reza y dice lo mismo. Cuando empiezo a estudiar y me empiezan a enseñar cómo orar la Escritura, 3 cositas aprendí y con eso, a partir de eso, yo oro la Escritura. ¿Qué dice el texto de Dios? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué dice ese texto de Dios? Que yo me voy a deleitar, que es mejor estar en su presencia. Entonces de Dios me dice eso. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Yo me puedo deleitar en su presencia. Mejor es un día. Mejor es un día, me dice a mí, mi relación con el Señor, ¿cómo es? Es el que me creó, yo soy su criatura, que le obedezco en todo. Y puede también que me confronte, yo no estoy haciendo lo que debo de hacer, yo conozco al Señor, predico, pero yo no me relaciono con Él. Puedo llegar a esa conclusión. Usted puede llegar a la conclusión de que viene a la iglesia, pero usted nunca conoce al Señor, como el vecino de al lado del 5º piso, que usted no lo molesta, ni se molesta con usted, ni usted con él, y tiene una buena relación. ¿Por qué? Porque no se han relacionado. Así puede estar la iglesia, esa es la Igleburger, una muy buena relación con el Señor, porque nunca lo ha conocido, nunca se ha relacionado con Él. Entonces, esos 3 principios, ¿qué me dice ese texto de Dios? Empiezo yo a desgranar qué me dice de Él, me va a dar motivos para alabarlo. Señor, te alabo porque aquí tu palabra me dice que es mejor estar en tu presencia. Lo saco del mismo texto. ¿Qué saco del mismo texto, Señor? Es que yo estoy en un descuido. Vengo a la iglesia, predico, pero mi relación contigo está pésima, mala. Mi duda, mi fe me ha fallado, mi esperanza, o estoy en pecado. Empiezo a relacionar eso. Entonces, segundo motivo, lo que yo debo dejar de hacer. Tercer motivo, lo que debo de empezar a hacer es estar en su presencia, y estar en su presencia es relacionarme con Él. Entonces mire que sí puede uno aprender a orar sin estar repitiendo lo mismo todos los días como loros sin sentido. El texto me enseña a mí a orar. Eso hace parte de mi relación con el Señor, no de cumplir compromisos, no. Y eso lo debe tener en cuenta cada uno. Entonces, ¿cómo es su devocional, hermano amado? Usted lee, y si leía sin sentido, y lea y lea y lea y no analiza y no medita, entonces su devocional no está siendo correcto. Debe de entonces de empezar a hacer esas mínimas 3 preguntas, esos mismos 3 aspectos. ¿Quién es Dios en ese pasaje? ¿Qué dice de Dios? ¿Qué me dice que debo de hacer o de empezar a hacer? ¿Y qué me dice que debo dejar de hacer? Esas 3 cositas, hermano, le van a servir a usted para que usted aprenda a orar la palabra y hacer un buen devocional. Y coja la Biblia en orden. No coja hoy por aquí donde me llegue y caiga el dedo, y por acá mañana donde caiga el dedo. No, lea en orden, sea organizado en la lectura. Si coge un texto de salmos, léase todos los salmos o léase un salmo completico. Si coge el Evangelio, lea el Evangelio de Juan, léase todo el Evangelio de Juan. Si coge Génesis, coja Génesis, y usted determina si va a leer desde Génesis capítulo 1 hasta el 10. Pero en orden, para que comprenda bien qué es lo que le está diciendo Dios a usted. Sí, no sea un adivino con la Escritura, porque en la iglesia hay mucho adivino. A ver qué Dios me dice en lo que caiga. Puede que funcione, sí, yo no voy a decir que no, pero no es la manera correcta. Sin embargo, Dios en esas maneras incorrectas también funciona. Eso sí yo no lo puedo evitar. Segunda pregunta. ¿Qué cree usted que puede entonces desarrollar en ese plan devocional? Lo que les estoy diciendo. Formúlese esos 3 aspectos. ¿Qué se dice de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo? Y va a ver al Dios como tal.
¿Y qué debo de hacer para emprender esto que me dice? ¿Y qué debo dejar para dejar de pecar como el texto me está diciendo? Que yo no estoy disfrutando un día en su presencia porque estoy disfrutando 1000 fuera de su presencia. Entonces, vamos a relacionarnos bien con el Señor. Y pregúntese también, ¿cuál es para usted el mejor momento del día para encontrarse a solas con Dios? ¿Cuál es? Porque cada uno de nosotros debe tener esos espacios. Dígame, ¿cuál es el mejor momento del día? Piénselo. No escoja que su mejor momento va a ser cuando se va a acostar, porque si usted se acuesta y empieza a orar, se queda dormido. Escoja un espacio donde el rey se sienta también agradado, donde usted le dé la importancia al rey, a Jesús, al Espíritu Santo, no en el momento del cansancio, no en el momento de más ajetreo, no, para con el Señor saquemos con respeto y honrándolo a Él también. Busquemos esos espacios para buscar al Señor. Entonces, eso es lo que debe de hacer usted a solas con el Señor y no 5 minuticos, porque 5 minuticos no sirven. 5 minutos de ejercicio en el gimnasio no marca el cuerpo, no marca los músculos, no levanta el peso. 5 minutos con su novio o con su novia, lo echan o la echan, lo bloquean. 5 minutos con el Señor no me da relación con el Señor, y ahí sí difiero de los que dicen que sí, que la relación intensa y productiva, yo no lo creo. Lo predicaba así, ya no lo predico así, no creo eso. Hay que buscar relacionarme con el Señor. Y lo otro que tenemos que ver acá es, ¿para qué tienes el celular? ¿Para qué tienes el celular? ¿Para qué le sirve el celular a usted? ¿Para chatear? ¿Para trabajar? ¿Para hacer llamadas? ¿Para comunicarse? Entonces, su relación con Dios no puede limitarse solo a un tiempo apartado con Dios, a solas con Dios, ¿cierto? Mi relación con Él no puede estar solamente limitado a apartarme un tiempo con Dios, no. Hay que ver también eso. Y si pensamos eso, que mi relación con Dios no puede limitarse a un tiempo solo apartado con Él, a solas con Él, entonces esa puede ser una buena base que emprendemos a partir de ahora, y es la que les estoy entregando. ¿Por qué? Recuerde, cada cristiano, incluyéndome allí yo, que no podemos salir de su presencia como cuando salimos del restaurante y volvemos a ese lugar cuando nos dé hambre. No podemos salir de su presencia cuando estamos en el trabajo y salimos para la casa y descansamos y al otro día volvemos. No, no podemos salir de su presencia de esa manera. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, me dice a mí la Escritura, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y es que mucha gente de la iglesia vive la intimidad con Dios, pero tienen solo un Dios privado, dejándolo de lado en esa esfera privada y pública. Y ya les he dicho, lo íntimo es mi relación con el Señor, Él y yo y Él, son los dos. Lo privado es en mi área de casa, puertas hacia adentro, donde todos me conocen, donde yo los conozco a todos, y lo público es ya acá, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en el metro, en el bus, donde nos encontremos. Entonces yo no puedo dejar de lado a mi Dios íntimo y privado para tenerlo distante en lo público. Dios está con usted, está conmigo cuando camina por la ciudad, cuando caminamos hacia el trabajo, cuando caminamos hacia una visita, hacia el médico, por las calles de la ciudad.
Dios camina con nosotros cuando estamos con los amigos que no son ni cristianos, pero son amistades, o camina con nosotros cuando nos relacionamos con gente, aún cristiana también o no cristiana. Camina cuando estamos con la familia, cuando estamos con la pareja, cuando los novios se encuentran, cuando está en la institución educativa, siempre camina con nosotros. Entonces no solo está con nosotros, también quiere formar parte de esas circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, en las cuales nos movemos. Y también quiere hablar con nosotros en cada momento. El celular lo usamos cada momento, ¿sí o no? Cada rato usamos este aparatico para mirar, para leer, para trabajar o porque ya tenemos alguna adicción a esto. Y creo que es más la adicción que lo mismo que se trabaja. Algunos sí trabajan de eso. Entonces, hay un versículo bíblico que dice, orad sin cesar. Y cuando yo voy a mirar ese versículo bíblico, a mí en una ocasión me desconcertó porque es como así que yo voy a orar en todo tiempo, orar sin cesar. Esto parece imposible de cumplir. Pero cuando entiendo que debo estar a solas con mi Dios, no 5 minutos, sino mi relación con Dios, no es cumplir compromisos, sino mi compromiso de relacionarme con Él, entonces es algo dinámico. Ya empiezo a entender mi relación a solas con el Señor va a ser en lo privado, en lo íntimo, en lo privado y en lo público, en todo momento, así yo esté caminando hacia la calle, esté en mi relación de trabajo y esté en lo que sea, mi relación con Él no va a terminar porque mi oración va a ser sin cesar. Dios es dinámico, eso sí lo sabemos, no lo podemos encasillar y Dios anhela hablarnos en todas partes. Si algo quiere Dios con nosotros es siempre dirigirnos, hablarnos. Y cuando yo leo por allá en Romanos que el Espíritu de Dios nos guía, yo tomo muy en serio eso. Porque una función muy importante del Espíritu Santo, aparte de enseñarnos la palabra, que es muy importante, hay otra, la segunda es, nos guía a no pecar. Entonces nos está hablando. O sea, esa función que encuentro ahí en Romanos me pareció hermosísima porque nos dice y le dice a usted que el Espíritu, aparte de guiarlo a la verdad, que es entender la palabra, iluminarle el texto bíblico cuando usted lo está leyendo y no lo ha entendido, por eso es que usted cuando lee el texto, la Biblia, y la lee varias veces y hay pasajes que no entiende, en un momento dado se le iluminó. Eso es iluminación del Espíritu, usted entendió ese pasaje para su vida, en ese momento lo está guiando. Pero también lo está guiando, como encontré en Romanos, que me pareció una obra maravillosa del Espíritu, por lo menos a mí, me guía, y a usted, es una función del Espíritu, lo guía a no pecar. Siempre está reconveniendo, siempre está diciendo, siempre está trayendo a memoria. Y eso es comunicación. Orar sin cesar es una comunicación porque Él siempre anhela hablarnos en todo momento. Entonces nunca nos desconectemos de Dios. No. Es algo que debemos de tener siempre intencionadamente. No nos descomuniquemos del Señor. Que porque estamos en esta área que es pública, no se desconecte del Señor. Como está conectado en su área íntima, a solas con el Señor, también allá en la área pública el Señor está para hablar. Como el celular, hermanos amados, o el móvil, o el teléfono, como lo quiera llamar, mantengamos la línea para con Dios siempre abierta, siempre abierta. No lo dejemos en casa, ¿cierto? No dejamos el celular en casa y si lo dejamos, puede ser que ya hayamos llegado al trabajo y nos devolvemos o pedimos a alguien que nos lo traiga. ¿Es así o no? Generalmente es así, porque se nos ha vuelto algo imprescindible. Entonces, no nos desconectemos con el Señor. Mantengamos la línea abierta con Él, no dejemos esa intimidad en la casa, enviémosles mensajes al Señor, como cuando por el WhatsApp o por las redes enviamos los mensajes, enviémosle los mensajes al Señor
pregúntale, adórele, alábele. Pregúntele por el WhatsApp de la oración: Dios, estoy acá, háblame. Podemos usar ese WhatsApp de la oración. No estamos desconectados de lo íntimo, de lo privado, de lo público. ¿Por qué? Porque los que buscamos a Dios y lo buscamos en todas las circunstancias, dice Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira, sin contienda. Mi relación con el Señor me va a llevar a tener una muy buena relación con los demás. Entonces, insisto, el celular o el móvil, el teléfono, hay que ponerlo a cargar, ¿sí o no? Y eso nos mantenemos fijos porque si se está descargando hay que cargarlo porque me hace falta, ¿o no? ¿Cierto que no estoy hablando mentiras? Ni me estoy inventando este cuento. Ok. Conectado físicamente a una fuente de alimentación, a la batería, allá a la corriente de energía. Entonces, tener a Dios en todas partes conectado con nuestra vida es genial, es maravilloso. Y eso habla de una relación real. Pero no descuidemos el tiempo, porque a veces nos apartamos de él. Entonces, ojo, que hay que recargar esa batería que nos ayudará a caminar siempre en sintonía con su Espíritu Santo. Si ese aparatico lo tenemos que tener conectado para poder comunicarnos, también tenemos que andar a solas con el Señor, recargar la batería espiritual, recargar nuestro cuerpo, porque Él sí quiere que oremos en toda circunstancia, sea en la intimidad con Él, en lo privado o en lo público. Él siempre quiere estar en toda circunstancia con nosotros. Él sí no nos quiere abandonar, ni va a sacar el momentico de apartarse de nosotros, no. Pero nosotros a veces descargamos o nos descuidamos de cargar el celular, nos incomunicamos y a veces sucede eso en nuestra vida espiritual. Nos desconectamos del Señor y entonces vienen las consecuencias. Así que, hermanos amados, sencillamente yo le pido, incline su cabeza y oremos al Señor y mire cada uno cómo está frente a Él. Piense, pregúntese cómo Dios forma parte de su vida en el día a día. Pregúntese y respóndase usted mismo en esta oración final. ¿Cómo hace parte Dios, el Espíritu Santo y Cristo en tu vida? En ese diario vivir, en ese día a día, ¿cómo hace parte? ¿Cuántas veces estás conectado con el Señor? ¿Cuántos WhatsApp envías a los compañeros por cualquier circunstancia? ¿Cuántos WhatsApp de oración envías al Señor para no desconectarte con Él? Pregúntese cómo está su conexión con Él. Si solo en lo íntimo, porque en lo privado nadie se da cuenta, ni en lo público mucho menos. Y son las tres áreas. Segunda pregunta, ¿cómo aplicarías a tu vida este mandamiento de orar sin cesar? ¿Cómo lo aplicaría? ¿Es levantar las manos siempre en todo lugar donde yo esté? ¿O tener comunión con Él en esa parte pública, en esa parte donde todos me ven, donde yo muestro con mi vida que soy un hijo de Dios, donde muestro que soy una hija de Dios genuina, que vivo la salvación? Eso es orar sin cesar constantemente. Pregúntese entonces cómo aplicar ese mandamiento, orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar en su vida. Y la tercera pregunta, ¿qué cambiaría en su vida usted si tuvieras a Jesús siempre presente? ¿Qué empezaría a cambiar en tu vida? Si siempre tuviéramos presente a Jesús. Yo me lo he preguntado y son muchas las cosas que yo tendría que cambiar. Pregúntese, hermano,
y resuelva. ¿Qué cambiaría en su vida si usted tuviera a Jesús siempre presente, no solo en lo íntimo, en lo privado y en lo público, en todas las esferas? Padre, ayúdanos como iglesia, ayúdanos, Señor, como pueblo de Dios, a vivir consagrado a ti. Yo le invito, levante su adoración y su alabanza al Rey. Le invito que con todo el corazón sincero, mire si está invirtiendo el tiempo a solas con el Señor, o si usted está simplemente desconectado de Dios. Padre, como iglesia te pido que nos guíes con tu Espíritu Santo a tener una conexión 100% contigo, una conexión donde con tu palabra seamos confrontados con la realidad de nuestra vida, porque te ofendemos y no queremos seguir haciendo esto, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que como iglesia, cada uno de nosotros como integrantes del cuerpo de Cristo, podamos estar siempre conectados en el Espíritu de la palabra, en amor y en sinceridad con todos, reconveniéndonos con amor, sin señalamientos ni críticas, Señor, sino viendo cómo podemos mejorar todos. Padre, yo no quiero pertenecer a la Igleburger. Yo no quiero ser una Igleburger o un miembro de la iglesia Igleburger de 5 minuticos de oración, de 5 minuticos de tu palabra y que eso sea suficiente. Porque cuando yo voy a comer, no empleo 5 minutos, empleo mucho más tiempo en la preparación de los alimentos, en la compra de los alimentos, cuando me sirven, cuando disfruto, cuando huelo, cuando degusto lo que me voy a comer. Invierto más de 5 minutos. ¿Cómo no disfrutar también de tu palabra que está preparada desde el cielo, desde la eternidad para mi bienestar espiritual? Señor, yo te pido que como iglesia podamos saborear, degustar este alimento espiritual y que nos mantengas conectados contigo. Pero Señor, también sé del esfuerzo que cada uno de nosotros debe de hacer. Un esfuerzo que tiene que luchar más allá de lo físico, de lo anémico. Y es mi anhelo, Señor, a pesar de mi estado de ánimo o de mi estado físico, es mi anhelo de mi relación contigo, porque quiero crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra y ello me hará transformar. Como iglesia te pido, Señor, que podamos tomar esto en serio y esforzarnos un poco más allá, porque a veces el cansancio, el sueño, las obligaciones me llevan a sacar solo 5 minutos y me vuelvo un miembro de la Igleburger. Y eso no puede ser así. Padre, ministranos. Y yo le pido a mi hermano, levante su alabanza y adoración al Rey en este momento. Y que usted pueda ser agradecido con Él y ministrele. Ministrele al Señor. Ministrémosle con alegría, con gozo. Y pídale perdón al Señor si ha sido miembro de la Igleburger, de esa iglesia de comida rápida, de esa iglesia donde usted cree que tiene el poder, donde con el solo decir su palabra los demonios caen. No, los demonios caen o cayeron cuando Cristo murió en la cruz. Los demonios caen en mi vida cuando entrego mi vida a Cristo y someto mi carne a la voluntad de Dios. La Igleburger enseña: el poder está en tu palabra, el poder está en la autoridad que Dios te ha dado, pero tienes que poner de tu parte para doblegar el pecado, para dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Esta no es una Igleburger, esta es la iglesia del Señor que Él dirige, que Él se creó desde la eternidad de los tiempos y debemos de vivir así. Yo le invito, adore al Señor, bendígale, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado, que Él sea exaltado en esta mañana, en este lugar. Padre, gracias, mi Señor y mi Rey. Descubra su corazón delante de Él, Él ya lo tiene descubierto, pero usted y yo descubrámoslo. Mi relación con el Señor es de tal manera
que no estoy viniendo a la iglesia como un compromiso, sino que estoy viniendo a la iglesia por mi compromiso de relación con Él. Padre, te amo, te amo, te amo y quiero que nos ayudes como iglesia y como pastor a dar buen ejemplo, a guardarme, a tener intimidad contigo, que la iglesia también la tenga contigo, que no seamos una igleburger de 5 minutos, Dios, sino una iglesia constante en la oración, constante en la comunicación contigo, que cada uno de nosotros pueda vivir y experimentar esta gran sensación de conectados contigo constantemente, Padre, a solas contigo permanentemente. Mi Señor y mi Dios, perdóname y perdona a la iglesia por sacar solo 5 minutos del espacio que nos has regalado de 24 horas. Perdóname y perdónanos y ayúdanos a incrementar el tiempo en la calidad y en mi relación contigo y aumentar cronológicamente mis momentos de oración contigo, mi devocional contigo. Te lo suplico, Padre, que como iglesia lo podamos hacer. Y quizá en este momento muchos de los que aquí están sentados están viviendo la fatiga del tiempo y el deseo de salir porque ya estamos acercándonos al final y no hay disposición en la cronología, sino de los 5 minuticos para orar que por costumbre tiene el pastor. Disfrútelo, hermano. Disfrute ahí en la intimidad de su corazón también la oración con el Señor. Y aprenda. La oración es un ejercicio que si no se ejercita, se atrofia. Músculo que no se usa, se atrofia. Si la oración no se practica, se atrofia. Y muchos viven atrofiados en el alma porque no oran. Su músculo se paralizó, no tiene movimiento, no tiene nutrientes, no tiene proteína. Y necesita darle esa proteína a su alma. Y si usted es de la igleburger de 5 minuticos para engrosar su espíritu, fortalecerse en el Señor, no va a durar mucho cuando vengan las calamidades, cuando vengan las cosas buenas, cuando vengan cosas que tenemos que enfrentar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.